Bueno, hasta acá entendemos bien, ¿no? Así podemos seguir. Entonces, si el paciente perdió una solución isotónica, teníamos que reponerle una solución isotónica. Si quieren les agrego, aparte de la pérdida isotónica, el paciente va a tener pérdidas insensibles de agua y demás. Entonces, ustedes pueden decirme, bueno, le voy a reponer los 6 litros estos que perdió y aparte ponerle 1 litro de agua libre o lo que fuera. Eso estoy de acuerdo. Pero es fundamental que le repongan la pérdida que tiene. ¿Se entiende esto que acabo de decir o lo compliqué? Sí, 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 se entiende. Sí, se comprende. Bien. Ahora, acá les puse pérdida de 6 litros de solución isotónica, respuesta normal, que incluía ahorrar agua, ahorrar sal y reponer una solución isotónica. Todos estamos de acuerdo en eso. Y que no le tenemos que dar soluciones de agua y sal, sino, perdón, de agua y glucosa, sino de agua y sal. ¿Está bien? ¿Vamos bien? Sí, sí. No, la solución no es té. ¿Está? No es ni té ni 7-Up, es solución isotónica. Y si no tienen para poner una vía, le hacen caldo de arroz molido. Ahora suponemos, miren acá les puse respuesta anormal. Miren lo que es que le pasa al paciente si en lugar de darle una solución isotónica le damos 7-Up, por ende agua libre, ya que no tiene solutos. Le reponemos agua libre los 6 litros que perdió. El chico me hace mucho caso y por su diarrea se tomó 6 litros de 7-Up o 6 litros de té. ¿Qué le va a pasar a ese paciente? Nuestro paciente primero va a tenerlos todos en el extracelular y va a caer la osmolaridad de todo. Por ende, la mayor parte se lo va a pasar al intracelular y el extracelular seguirá hipotónico y contraído. O sea, la situación está peor que antes todavía. ¿Se entiende esto? El paciente, Claro, sí. el paciente ahora quedó contraído de volumen, expandido en el intracelular y todo hipotónico. Un desastre. Eso mismo pasa en los quemados, ¿no? El quemado encima pierde la barrera de protección de la piel y tiene un síndrome tipo distrés. El quemado es una situación muy especial, es bastante más complicado y lo tenés que sobrehidratar con agua y sal bastante, lo tenés que poner hipervolumétrico a ese paciente. Es una situación medio especial, es como las de sepsis en general. Se entiende entonces que si lo que hice fue darle una solución isotónica, generó un desastre. ¿Se entiende esto? Sí. Bien. ¿Qué hago cuando me viene el paciente así? Se me ocurre que por ahí... ¿Solución fisiológica? Primero le repongo solución fisiológica, le repongo el volumen y después me deshago del exceso de agua. ¿Está? Claro. Cosa que no voy a poder hacer hasta tanto no haya logrado reponer volumen. ¿Está? ¿Listo la situación 6? Después la vamos a resolver. El año que viene, probablemente. Esta es la situación 3 mal resuelta. ¿Sí? ¿Alguien me preguntaba algo? Bien, vamos a la situación 4. Aporte puro de soluto. ¿Cómo puede ocurrir esto? ¿Podría ser que solo ingiera alimentos con mucha sal? Claro, te comes una pizza de Sal. provolone hoy y jamón, y no tomás nada. ¿Sí? Sí. En términos médicos es poner soluciones hipertónicas. Por ejemplo, dar el bicarbonato de sodio es muy hipertónico. Bien, pero supongamos que lo que hiciste fue comer una pizza de provolones y jamón. Primero todo el soluto en exceso va al extracelular, ¿sí? Es fácil.
el extracelular se expande, el intracelular le tiene que dar agua porque está hipertónico, entonces se contrae el intracelular y se expande el extracelular. ¿Cómo lo resolvemos? Dándole líquido. Agua. Agua. Y paso 1 y paso 2. Deshaciéndote del exceso de agua y de sal que tuviste, porque primero tenés que comprometer el exceso de sal y después te va a sobrar agua y te va a sobrar sal. ¿Cuándo puede fallar esto? Cuando no responde la ADH. La O ADH tenés una todavía no tiene. sobreexpresión de ¿Cuándo ADH. qué? ¿Cuándo qué? Cuando tenés mucha ADH. Pongamos que la ADH, si no la pudiste inhibir, vas a tener un problema, pero acá en la primera etapa vas a tener una estimulación osmótica de la ADH que es correcta, porque el paciente tiene que sentir sed ya que está hipertónico. Pero ¿cuándo esto puede fallar? Cuando está afectada la excreción, Exactamente. ¿Y por qué podría estar alterada? por Un síndrome nefrítico, por ejemplo. Cualquier estado de hematoso que le altere la excreción de agua y de sal se va a descompensar. Entonces ahora imaginen la siguiente situación. ¿Alguien tiene algún familiar de 80 años más o menos que tenga alguna deficiencia cardíaca? Sí, tiene renal. mi abuelito, tiene Bueno, diabetes y bueno, bien. Ahora volvemos al cuadro anterior. A tu abuelito le das de comer el domingo, lo invitaste a comer un asado y se comió una proboleta. ¿Sí? Acá. El aporte de soluto puro que figura en esto es que le diste una proboleta. ¿Sí? Le encantó la proboleta, dijo que estaba muy rica. Vino acá. Lo tenés en esta situación. Después de la proboleta se puso a tomar agua. ¿Qué le pasó a tu abuelo? Está todo expandido ahora. Expandido el intravascular y el intersticial. Si no se puede deshacer del exceso de agua, ¿qué le va a pasar? Se va a dematizar. El pulmón, sobre todo. Lo vamos a internar. El lunes lo internamos. El domingo la proboleta y el lunes lo internamos. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Pero si con la comida toma una buena cantidad de agua, esto no sucedería, ¿cierto? No, va a quedar en esta situación, acá. En el líquido extracelular va a quedar isotónico, pero va a quedar expandido. Ah, Todo del extracelular, porque yo le hice dar agua. Va a estar en esta situación donde le va a sobrar agua, le va a sobrar sal, y si tiene dificultades para deshacerse de ese agua y de esa sal, va a tener problemas. ¿Está? bien. ¿Sí? Sí. Es por eso que los lunes se internan después de comer proboletas el domingo. Y a todas las demás personas no les sucede porque los sistemas de recompensa, sí, de recompensa, por así decir, funcionan bien. Estos que están acá. ¿Qué Inhibe el respuesta? sistema nervioso simpático, la hormona antidiurética, inhibe la hormona antidiurética y activa mecanismos natriuréticos. Con eso se deshace de agua y de sal y con eso se compensa. Ahora, si no puede generar toda esta respuesta, le va a quedar el exceso de agua y de sal. Es por eso que un paciente con insuficiencia cardíaca, cuando lo invitas a comer proboletas, el lunes se interna. ¿Está? le das Perfecto. una proboleta con un diurético al lado. Ya eso es trampa, pero bueno, no digas que yo te lo dije. Siempre y cuando responda al diurético. ¿Y qué diurético le darías? Ahorrador de potasio. Dale furosemida, que es el único que va a servir. Así que sí. Sí. Mirá, te pongo en la situación anterior. Mirá esta situación. El líquido intracelular ya lo compensaste, está perfecto. El extracelular le están sobrando 8 litros. De 20 que tenía inicialmente, acá tiene 28. Y de esos 28, una parte está en el intravascular. Si somos estrictos, 2. Va a explotar el paciente este. ¿Entendés?
Ah, claro, va a andar todo mal. Sí, lo mejor sería que la verdad que tu abuelo, si tiene insuficiencia cardíaca, no coma proboleta. ¿Qué querés que te diga? O que lo coma con alguien que entienda medio interno al lado y se ponga a hacerle estudios. Se entiende que se va a descompensar, ¿no? Y se entiende por qué se va a descompensar. Entonces, hasta ahora les di un ejemplo donde ganaba agua, un ejemplo donde perdía agua, un ejemplo donde perdía solución isotónica y acá un ejemplo donde ganó soluto puro. Vamos, esos son ejemplos típicos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Segundo concepto para entender, volumen sanguíneo arterial efectivo. ¿Alguien escuchó alguna vez hablar de esto? Sí, lo vimos en fisio. ¿Entendieron algo? ¿Entendieron algo? En su momento sí, pero En su momento de hay que regulación. repasarlo. Bien. Ahora imaginen que yo soy el sensor de volumen sanguíneo arterial efectivo, ¿de acuerdo? Soy yo el sensor. Yo me ubico en la salida del gasto cardíaco, pongamos en el callado aórtico. Yo estoy ubicado ahí. Y yo tengo dos grandes centros de informe. Uno es cuánto me viene de volumen minuto y otro es cuánto me viene de resistencia vascular periférica. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. Sí. Yo tengo que censar que lo que es apropiado de volumen minuto es razonable para esa resistencia vascular periférica. Entonces, tengo una relación entre continente y contenido. El continente sería la resistencia vascular periférica y el contenido es el volumen minuto. Y yo tengo que lograr que eso siempre sea proporcionado. ¿Está? Si yo digo que ese volumen minuto es demasiado poco para esa resistencia vascular periférica, yo hago acomodar a los dos parámetros para que se hagan compatibles. Y viceversa, si yo tengo demasiada resistencia vascular periférica para ese volumen minuto, tengo que reacomodarlos. Si me sobra, me deshago de volumen. El tema es si me falta. Si me falta volumen minuto para esa resistencia vascular periférica. El volumen minuto puede caer por contracción de volumen o puede caer por contracción de la eyección del corazón. ¿Estamos de acuerdo? Y la resistencia vascular periférica podría aumentar por múltiples mecanismos. Ejemplo, porque el paciente es un cirrótico o porque tenga vasodilatación por fármacos. ¿Hasta acá se entiende? Sí, se entiende. Hasta acá se entiende. Bien. Sí, sí, sí. Si yo censo que está desbalanceado ese volumen minuto para esa resistencia vascular periférica, siempre activo a los mismos tres. Sistema nervioso simpático, para que produzca vasoconstricción y taquicardia, sistema de hormona antidiurética para que reponga agua y sal, para que retenga agua y sal, y hormona antidiurética para generar vasoconstricción y retención de agua. ¿Estamos de acuerdo? Si esa es mi respuesta, cada vez que yo me activo como sensor de volumen sanguíneo, volumen sanguíneo arterial efectivo, siempre estimulo a estos tres muñecos. Sistema renal angiotensina. Te vas a ¿Sí? activar cada vez que aumente el volumen. Cada vez que yo sense que la relación entre uno y otro es inapropiada por falta. Y la falta puede ser porque cayó el volumen o porque cayó el volumen o porque se incrementó, se redujo la resistencia. Ah, perfecto. Bien. Cualquiera de los dos me estimula. Y yo siempre respondo con esto. Entonces retengo agua y sodio, incremento el gasto, incremento la resistencia vascular periférica. Con eso lograré restablecer un nuevo equilibrio. Y si yo no lo logro establecer, quedaré en desequilibrio permanente. ¿Se entiende esto? Sí. Sí. Escucho. No hubo ninguna pregunta. Ah, me pareció que hubo una. Imaginen que esto yo lo puedo aplicar a múltiples situaciones. Ejemplo. Les doy un ejemplo de distintos puntos.
cae el gasto cardíaco por insuficiencia cardíaca. Yo censo que esa relación entre gasto cardíaco y resistencia vascular periférica es insatisfactoria y por ende activo estos tres mecanismos. Y logro incrementar el gasto cardíaco. Ahora, si yo no logro incrementarlo, sigo en este circuito. Entonces, sigo estimulando la resistencia vascular periférica, sigo estimulando la retención de agua y de sal, sigo estimulando la presencia de hiponatremia, pero el paciente no se compensa. Insuficiencia cardíaca descompensada, que cursa con taquicardia, con retención renal de agua y de sodio y con hiponatremia. ¿Se entendió? Sí, sí, sí. Sí, sí. Nosotros vamos a ver todos estos síntomas, pero serían como la respuesta al problema. La respuesta que intenta compensarlo y no lo logra. Bien. La respuesta fisiopatológica que intenta compensar el problema, pero al no lograr compensarla, yo quedo crónicamente desequilibrado. Van a ver el año que viene, cuando vean tratamiento de la insuficiencia cardíaca, que casi todo el tratamiento es bloquear estos sistemas y readaptar al paciente a una nueva situación en ese contexto. Si piensan en cualquier paciente tratado por insuficiencia cardíaca, van a ver que está tratado con bloqueo de estos tres mediadores, ¿sí? Y de sus respuestas. Ahora vamos al extremo opuesto. Vamos a caída en la resistencia vascular periférica. Y vamos a tomar como ejemplo crónico la cirrosis. La cirrosis tiene muchos cortocircuitos arteriovenosos que hacen caer la resistencia. ¿Cómo hacen caer la resistencia? ¿Esto se entendió lo que dije? Sí. ¿Cómo hacen caer la resistencia? Yo intento que se incremente el gasto cardíaco y siempre activo los mismos tres mecanismos. Entonces me van a intentar incrementar el gasto cardíaco, taquicardia, retención de agua y de sodio, hiponatremia y vasoconstricción. Eso va a hacer que el paciente se compense o que quede crónicamente descompensado. ¿Está? Lo mismo que con la insuficiencia cardíaca. O sea, o logra compensar la situación o crónicamente queda descompensado. Si Y van a ver crónicamente queda descompensado, disculpe, ¿queda siempre con taquicardia, vasoconstricción e hiponatremia? Esos van a ser todos marcadores de severidad. Ejemplo, si el paciente tiene insuficiencia cardíaca sin hiponatremia, es menos grave que si tiene insuficiencia cardíaca con hiponatremia. Si el paciente tiene insuficiencia cardíaca con taquicardia crónica, es más grave que si tiene sin taquicardia crónica. El paciente si tiene cirrosis con hiponatremia es más severo que la cirrosis sin hiponatremia, pero todo es parte del mismo mecanismo fisiopatológico que puede ser más leve o más grave. ¿Está? Y siempre vas a tener un efector fácil de identificar con que el riñón ahorra agua y sal. Vos decís, ¿cómo es que ahorra agua y sal si el paciente debería tener un volumen determinado y está expandido de volumen y él sigue reteniendo agua y sal? Es completamente ilógico. Pero el paciente retiene agua y sal por esto. ¿Sí? Sí, quedó claro. Entonces, en la situación de insuficiencia cardíaca como paradigma del lado izquierdo de la diapositiva, o de cirrosis del extremo derecho de la diapositiva en extremos, el paciente sigue reteniendo agua y sal que no está justificado por su situación de volumen, que está expandida, sino por su volumen sanguíneo arterial efectivo. Entonces son pacientes sobrecargados de agua, sobrecargados de sal, que se comportan como si estuvieran en déficit. Va de vuelta a lo que acabo de decir. El paciente, a pesar que está sobrecargado de agua y sobrecargado de sal, se comporta como si estuviera deplesionado de ambas cosas, porque el volumen sanguíneo arterial efectivo es insuficiente. ¿Se entendió? Sí, sí. Entonces, el volumen sanguíneo arterial efectivo puede ser insuficiente porque es insuficiente, porque tuvo una diarrea con pérdida de agua y de sal, se contrajo de volumen, y esa fue la causa de la reducción del gasto cardíaco. Entonces está comportándose como reducción del volumen sanguíneo arterial efectivo porque efectivamente lo tiene, o puede estar comportándose como que lo tuviera cuando en realidad tiene la situación opuesta.
se comporta como si lo tuviera, pero está sobrecargado. Está sobrecargado, pero su dinámica circulatoria es tan mala que se está comportando como deficitario. ¿Está bien? Sí. ¿Podemos seguir o ya están liquidados? La hiponatremia acá es por dilución, porque si retiene continuamente agua y sal, ¿por qué pasa? Porque retiene más agua que sal, porque estimula la hormona antidiurética por un estímulo no osmótico, sino volumétrico. ¿Se acuerdan que les Entonces, dije que la hormona antidiurética se podía producir por estímulo osmótico o volumétrico? claro, sí. El estímulo osmótico recién es activo cuando el estímulo volumétrico está ausente. Si no, producís hormona antidiurética por mecanismo de volumen y no de osmolaridad. ¿Está? Claro. Ujú. Entonces, lo del volumen sanguíneo lo efectivo, lo que yo me acuerdo era que era el que perfundía correctamente los órganos, más allá del volumen real, digamos, del compartimento. Entonces, por ejemplo, si hay una insuficiencia cardíaca, por más que haya un montón de volumen, no puede bombearse y eso es lo que desencadena todo. Exacto. Ah, Por eso te perfecto. digo que el volumen sanguíneo arterial efectivo es bajo porque realmente es bajo, ejemplo diarrea con pérdida de 6 litros de solución isotónica, eso es volumen sanguíneo arterial efectivo bajo porque el volumen está bajo. Entonces me cayó el gasto cardíaco porque realmente tengo menos para bombear. O por estos mecanismos que les estoy diciendo, como que bajó el gasto cardíaco por falla cardíaca, o que aumentó la resistencia vascular periférica y yo tengo que intentar acomodarlo y no lo logro. ¿Está? Sí, perfecto, se entiende. Si ustedes logran entender esta diapositiva, esta, que para mí el que la hizo, que es este Schirer, que la hizo en el 88, es un genio. Logró cambiar logró generar una reinterpretación de todo el medio interno. Porque, en definitiva, que un paciente tenga insuficiencia cardíaca severa, grave, avanzadísima, premortem, que le sobre líquido por todos lados, que le sobre agua, que le sobre sal y se comporte como que le falta y tenga hiponatremia, es una locura. Pero esta es la explicación de la locura. Está muy grave ese paciente. ¿Está? Lo mismo que el cirrótico. El cirrótico yo tengo que debería pesar 70 kilos y pesa 85. Y ese exceso son 15 litros de agua y de sal de más. Y se comporta como que no lo tuviera. El riñón sigue ahorrando sal, sigue ahorrando agua, tiene hiponatremia. ¿Por qué tiene todo esto? Porque el sensor central me dice que le falla. Esperen que tengo un caniche abajo que se pone a ladrar. Subí, dale. Dale. Necesito un estímulo verbal para poder subir, si no, no sube. Y se queda ladrando. ¿Se entendió esto entonces? Sí. Sí. Dos conceptos de hoy. No le den 7-Up ni té, volumen sanguíneo arterial efectivo. Este es los sistemas que estuvimos viendo hasta ahora. Y lo otro que podemos agregar es el sistema natriurético. El sistema natriurético se activa básicamente por sobrecarga en la precarga, ¿sí? Lo que les dije tiene más que ver con la poscarga. Es un mecanismo que contrabalancea el de precarga, y un paciente podría tener la paradoja que tenga todos activados a la vez, el de precarga y el de poscarga, ¿sí? Y uno de alguna forma limita y controla al otro. Y en tratamiento van a ver que podemos actuar sobre los dos a la vez, ¿sí? Entonces, el paciente puede estar por volumen sanguíneo arterial efectivo con mucha falla de poscarga, de resistencia vascular periférica contra volumen minuto, y a la vez puede tener mucha precarga por presiones de llenado altas, porque le sobra líquido. ¿Está? Entonces, no son mutuamente excluyentes, sino que pueden estar los dos activos a la vez,
Y es importante entenderlo porque en el tratamiento vamos a actuar sobre ambos. Vamos a actuar mucho más sobre este, pero podemos también actuar sobre este, sobre el péptido natriurético. Y lo nuevo que hay, que son los inhibidores de la neprelicina. Vamos a la contracción del líquido extracelular. El paciente va a tener sed, debilidad, síntomas de ortostatismo, mucosa seca, sudoración, menor turgencia cutánea, presión venosa central baja, pérdida de peso y oliguria. Se cayó el LEC, en este caso el ejemplo que tomamos es el de pérdida de líquido isotónico, por una diarrea, por ejemplo, mientras que en la expansión del LEC tenemos aumento de peso, aumento de edemas, elevación de la presión venosa central, y acá el ejemplo es la ganancia de líquido isotónico. Bueno, entramos a la hiponatremia. Preguntas hasta acá, antes de empezar a la hiponatremia. Vieron que a estados acidosos no íbamos a llegar, ¿no? Yo les dije. ¿Preguntas antes de empezar hiponatremia? No, ninguna duda. Vamos a tomar para empezar con el ejemplo de hiponatremia, el que solo incorporó agua, el ejemplo 1 que habíamos visto. Solo incorporó agua, no toqué los solutos. El paciente entonces que incorporaba agua tenía que dejar de incorporar agua, o sea, inhibir la sed. ¿Qué tenía que hacer la hormona antidiurética, que no me acuerdo? Estimularse o inhibirse. Hola. Inhibirse. Inhibirse. ¿Y qué tenía que hacer el riñón? ¿Qué tenía que hacer el riñón? Eliminar agua libre. Entonces, iba a fallar si el paciente no dejaba de tomar agua, si no se dejaba de producir hormona antidiurética, o si el riñón no estaba en condiciones de excretar agua libre. ¿Vamos bien? Si no pasa nada de eso, va a responder. Esto es como calculo el exceso de agua, o sea, cuánta agua tengo de más. Esto es calcular cuánto sodio le falta a ese agua que tengo de más. Y este es el cuadrito que a mí me gusta más de todos, que cuando lo empiecen a usar, me parece que les puede llegar a gustar, que lo que mide es, cuando yo quiero corregir una hiponatremia, cuánto elimina el riñón de agua libre. ¿Sí? Entonces, en la diuresis que tiene el paciente, ¿cuánto de eso es agua libre? ¿Cómo se manifiesta una hiponatremia? Bien. ¿A alguien se le ocurre qué situación clínica, qué problema genera la hiponatremia? ¿Una diarrea osmótica? No, mira, el problema más importante de la diarrea está acá. Una disminución del voltaje. Del voltaje por pérdida de sodio. No, mira, el principal problema lo tenemos acá. Yo tengo que la hiponatremia lo que hace es venir al extracelular y después por un cambio osmótico la mayor parte se va al intracelular. ¿Sí? ¿Se entiende? Hola. Sí. La mayor parte de ese exceso de agua va al intracelular. Que el agua del intracelular se incremente, pongamos, en el músculo cuádriceps, me interesa bastante poco, se hincha un poco y punto, nada más, no es nada trascendente. Pero imaginen esta ganancia del intracelular en el sistema nervioso central. ¿Qué le pasa? Y las neuronas se revientan. Hay edema y eso. No llegan a reventarse porque te morís antes. Hay edema de cerebro. Se produce un edema cerebral agudo que puede ser crítico y mortal.
¿Está bien? Entonces, el problema con la hiponatremia es que esta expansión que se produce del líquido intracelular a nivel especialmente del sistema nervioso central puede ser grave y hasta mortal. ¿Está? Ese es el problema de la hiponatremia. Por eso, las hiponatremias de afectación ultra rápida que se producen en pocos minutos lleva a convulsiones, coma, lesiones de daño cerebral permanente, daño respiratorio, deterioro rostrocaudal y muerte. Esto es un paciente que incorpora bruscamente agua y no se puede deshacer del agua porque algún mecanismo quedó que genera que persista con producción de hormona antidiurética o que el riñón no pueda responder. ¿Vamos bien? Sí. Estos son las de instalación menos aguda. Va a ir con cefaleas, náuseas, vómitos, calambres, letargo muscular, hipersomnia, desorientación, convulsiones, hiporreflexia. Estas son las de manifestaciones ultra rápidas. Mientras que tenemos las manifestaciones crónicas, con caídas, alteraciones de la marcha y deterioro cognitivo. ¿En quiénes se les ocurre que pueden ser ejemplos de hiponatremias crónicas? Los adultos mayores, ¿Cuáles? los que ¿Con tienen qué fallas patologías? renales. Fallas renales son unas y cuáles otras que vimos hace muy poquito. La insuficiencia cardíaca descompensada. La insuficiencia cardíaca, los estados edematosos con hiponatremia pueden ir tranquilamente con esto. Entonces el paciente, aparte de lo que ya tiene por su insuficiencia cardíaca o por su cirrosis, agrega manifestaciones propias de la hiponatremia. ¿Está? O sea, está peor que antes. Esto es lo que produce el cerebro con la hiponatremia. La hiponatremia genera edema de cerebro porque osmóticamente el líquido intracelular tiene mayor tonicidad que el extracelular, por ende, para emparejarse gana agua y esa ganancia de agua lo lleva a edema. Simultáneamente tenemos que ese mismo líquido intracelular con el correr de las horas se va adecuando al medio extracelular más hipotónico que el intracelular. A ver, va de vuelta. Supongamos que el intracelular tiene una osmolaridad de 300. ¿Sí? Y el extracelular tiene una osmolaridad de 250, para hacerlo muy, muy diferente. Como la osmolaridad del intracelular es mucho más alta que la del extracelular, hay una diferencia osmótica que hace que el agua pase del extracelular al intracelular en forma brusca. ¿Sí? ¿Se entendió? Exacto, sí. Ahora, la neurona especialmente tiene un mecanismo para atenuar esto, que es no ser tan hipertónica contra el extracelular. Tonicidad es número de partículas por solución. ¿Sí? Entonces yo hago que 4 partículas que tengo en el extracelular las pego y se hacen una sola. Eso es una readaptación osmótica a un medio hipotónico. ¿Está bien? Entonces yo tengo que con el correr de las horas, la tonicidad que favorece el pasaje de un compartimiento a otro se modifica. Y eso hace que el cerebro se adapte con el correr de las horas a esa situación de hiponatremia. Por eso no es lo mismo una hiponatremia que se instaló en 1 hora o 2 horas que una que se instaló en 36 horas. La de 1 hora o 2 horas no le di nada de tiempo a adaptarse y la de 36 horas medianamente se fue adaptando y fue menos grave. ¿Está? Entonces el tiempo de instalación tiene que ver con la severidad del cuadro. Y esto es lo mismo hecho en dibujito. Hagamos así. Paro y en 5 minutos reabro. Y les explico los cuadritos y ya con eso les doy por terminado el día y se pueden ir. ¿Está? En 5 minutos reinicio. ¿Está?
Dale, gracias.